Cerca de mi casa había un grupo de personas que de vez en cuando hacían como una reunión ahí, que salió uno de ellos y me llevó para adentro enfrente de las bancas que estaban ahí. Había como una necesidad dentro de mí que buscaba algo diferente y sabía que mi futuro, si iba al ritmo como yo iba a tener muchos problemas serios. Ujú. Probablemente iba a perder la vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido en este canal. Así que hoy vamos a conversar acerca de la relación con Dios, cómo impacta nuestra vida no tener una relación con Dios. Hoy vamos a hablar de eso. No es una religión o estamos diciendo que tiene que ser esto, sino que es una relación con Dios. Y Francisco, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo fue que empezaste en el camino de Dios, no? ¿Qué es lo que te llamó la atención o cómo llegaste a tener una relación con Dios? Nos gustaría saber acerca de eso para poder también aportar un poquito a las personas que nos van a ver después. Bueno, Sammy, creo que mi servicio, estoy hablando desde la parte espiritual, sirviendo a Dios ya por ¿cuántos años? Más de 25 años. Wow, ok. Sí, casi 26 años sirviendo al Señor. Y creo que ah, te cuento que yo no nací en el Evangelio. Ujú, ok. No tuve esa dicha o esa oportunidad de haber nacido en un hogar cristiano, como muchos jóvenes hoy en día, muchos niños, muchas familias, matrimonios que ya están bien establecidas Ujú, sobre los fundamentos de la palabra de Dios y nacen los niños, pues ellos ya nacen en esa cultura, digamos. sí. Y en el caso mío, pues yo no tuve esa dicha de haber nacido en un hogar cristiano. Mis padres no eran cristianos. Ujú, Tal vez ellos conocían de Dios, tal vez tenían alguna idea, pero así que digas que estaban sirviendo a Dios fielmente, pues no. ujú, Pero hablando de mi vida personal, yo recuerdo desde temprana edad, siempre había dentro de mí como un deseo de conocer algo más. ok. Habían preguntas como, tiene que haber algo más. Cuando veo a mi alrededor las cosas, la naturaleza, por ejemplo, la gente, las actitudes y también veo los problemas. Yo Sí. miraba los problemas a temprana edad y yo decía, pues debe haber un creador de todas estas cosas. Pero estoy hablando en mis 10, 11, 12 años. Yo conocí la palabra de Dios a los 19 años o casi 20 años de edad. Oh, ok. Me acerqué, pero siempre estamos hablando de por qué uno busca la presencia de Dios, por qué uno llega a conocer a Dios, por qué en ese momento, justo en ese momento, Ujú, decidí comenzar una nueva vida diferente. sí. Hay un antes y un después. Mi vida antes, digamos, estaba como desorientado, no tenía rumbo ni dirección. Mi vida estaba completamente desordenada. No te puedo decir que mi vida era mejor. Estaba batallando con mi vida personal. Toda mi juventud. Cuando yo conocí al Señor por primera vez, tenía 19 años, casi 20, cuando yo me acerqué a una iglesia, Ok. un lugar donde había un grupito de personas que estaban alabando y adorando a Dios y había un predicador. Y fue así como yo me acerqué a la iglesia. Nunca en mi vida había
entrado en un templo o en un lugar de adoración. Ujú. Nunca. Fue allí donde fue mi primera conexión con la iglesia, digamos, con Dios, con la palabra de Dios. Y ahí comenzó todo. Allí me gustó el ambiente. Dije, creo que es algo que me puede ayudar, me puede servir a mejorar, a hacer cambios y a tener un futuro mejor. Ujú. Y dije, me gusta este ambiente, esta atmósfera que se siente aquí. Miraba que la gente eran alegres, se gozaban alabando, cantando. Y digo, me gusta esto. A Sí. partir de allí, comencé una nueva etapa de mi vida. No tenía ningún compromiso todavía, pero ni tampoco estaba involucrado, pero ya había un deseo. Ujú. Me encanta. Muy diferente a lo que yo usualmente hacía, Sí. porque mis amistades antes de eso eran otras personas, era otro ambiente, mi vida era otro. Pero allí fue donde marcó los primeros días de una búsqueda de algo diferente y algo que me podía transformar mi vida. Wow. Y me dio curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que te acercaste? ¿Alguien te invitó a una iglesia? ¿Escuchaste que estaban teniendo culto en ese lugar? ¿O había una situación que estabas pasando o algo que, que te empujó a llegar allí, ¿no? A buscar esa relación con Dios. Fíjate que cerca de mi casa había un grupo de personas que de vez en cuando hacían como una reunión ahí, Ujú. espiritual, digamos. Ok. Llegaban, se juntaban, no sé, unas 10, 15 personas y pues era un lugar humilde en una casa. Ujú. Y pues obviamente ellos convertían ese lugar en un lugar de adoración, a pesar de que era una casa de una familia, se reunían y fue allí donde yo, por curiosidad, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué era eso? Nadie me invitó, yo solo me asomé y da la casualidad que salió uno de ellos y me llevó para adentro y me sentó enfrente de las bancas que estaban allí. Sí. Me Ok. posicionó frente de todo lo que estaba pasando allí. Y como yo, digamos, quería experimentar, quería ver Ujú. qué es lo que estaba pasando y al mismo tiempo, pues salir de allí si me gusta o no me gusta, simplemente evaluar lo que estaba pasando allí. Fue cuando esa persona me llevó y yo miré todo lo que estaba haciendo, pasando en ese lugar, y yo me sentí muy bien. Bueno, hablando así directamente, que haya un problema que me estaba empujando a hacerlo, no, pero sí había como una necesidad dentro de mí que buscaba algo diferente. Y Ok. siempre había oído que Dios existe, que puedes sentir a Dios, que la palabra de Dios, pero nunca había tenido una experiencia. Sí. Allí fue donde me conecté y a partir de allí seguí haciéndolo. Ujú. Volví otra vez y fue cuando Dios tuve un encuentro con el Señor, no tan profundo, pero ahí comencé. Ujú. Es un comienzo y de ese entonces, cómo ha sido tu experiencia, cómo ha impactado, ¿no? Esa decisión que tú tomaste al entregarte en las cosas de Dios. Yo sabía que mi vida no estaba tan bien y sabía que mi futuro, si iba al ritmo como yo iba a tener muchos problemas serios. Ujú. Probablemente iba a perder la vida porque Oh. no andaba muy bien. Entonces, cuando tomé una decisión, dije, yo sé que tengo un futuro bueno, pero las cosas que yo hacía no me garantizaba que iba a llegar ese futuro. Entonces dependía de mí de que si el futuro iba a estar bueno o no. Me di cuenta al ver otras personas vivían felices, contentos, construían su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos. Y yo pensé en todas esas cosas. Y fue allí donde tomé una decisión, cortar
Hubo un momento donde di todo lo que me impedía para no hacerlo, completamente lo corté. Ujú. Y decidí entregarme completamente a Dios a partir de ese momento. Fui, digamos, motivado por la mejor vida que podía venir en el futuro. Sabía que Dios podía darme una mejor vida. Sabía que con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, podía mejorar mi vida y abandonar esa, digamos, esa primera etapa de mi vida sin Dios, ahora comenzar una nueva etapa y a caminar con Dios. Ujú. Wow. Y, y sí, eso es lo que a veces muchas personas, quiero acercarme a Dios, pero yo no sé cómo hacerlo, o a veces pensamos que no necesitamos a Dios, pero como usted dice, es algo que uno tiene que sentir, que haya también ese deseo para que uno pueda encontrar esa relación con Dios. Y creo que ahí comienza todo, mientras nosotros no tenemos esa necesidad o no pensamos, ¿no?, en buscar de Dios, pues obviamente que hace falta algo quizás en nuestra vida, esa felicidad, esa relación, y, y creo que eso es lo que usted ha notado ahorita, porque también me doy cuenta, ¿no?, de cómo usted empezó, quizás los que no saben, él empezó en Guatemala. Ahí somos de Guatemala y ahora es una persona que está compartiendo la palabra de Dios, y eso quiere decir que hay una transformación desde ese momento hasta ahorita. ¿Y qué nos podrías recomendar o cómo podemos construir esa relación con Dios día con día para que de esa manera también nosotros podemos alcanzar nuestro propósito en Dios? Tomar una decisión, realmente servir a Dios fue para mí la decisión más importante de mi vida. La mayoría de las personas quieren una vida mejor, Ujú. quieren, como nosotros el lenguaje que manejamos, una familia bendecida, tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, la presencia de Dios, pero todo tiene que ser a través de una decisión. Ujú. Tú decides quién entra en tu vida. Tú Sí. decides si permites a Dios, te das esa oportunidad a ti mismo de permitir a Dios que entre en tu vida para transformar tu ser. En el caso mío, mi vida ha sido por etapas. Ujú. Conocí al Señor en Guatemala, que es donde nosotros somos. En esa casa humilde, habían personas humildes, pero eran personas que amaban a Dios, Ujú. gente apasionada por Dios. Después, Dios nos mueve de un lugar a otro y nos movimos a este lugar donde estamos ahora. Y fue allí donde comienza otra nueva etapa de mi vida. Sí. Allí fue donde edifiqué una, digamos, construí una nueva vida completamente diferente. Porque ahora estoy en una iglesia donde, una iglesia grande, formal, y ahí fue donde aprendí completamente cómo, cómo uno puede servir a Dios realmente. La primera etapa fue cuando yo me acerqué, mis primeros días, meses, a aprender un poquito de la palabra de Dios, Sí. donde yo conocí la palabra de Dios, conocí a Dios realmente, tuve una experiencia con Dios, fue aquí en esta nueva etapa de mi vida, en este nuevo lugar donde Dios me puso para crecer. Ujú. Y aquí es donde yo crecí. Aquí es donde yo aprendí más la palabra de Dios, y pues allí fue donde me entrené para predicar la palabra de Dios. Nunca en mi vida había pensado de un día predicar la palabra de Dios. Sí. No estaba dentro de mis planes. Yo no quería ser un predicador o alguien que se involucre en las cosas de Dios o dentro de la iglesia. Sin embargo, las cosas se dieron. Ujú. Dios me dio la oportunidad de conocer a mi pastor, que ahora es mi mentor, Ujú. y Dios me conectó allí. Allí dije, me gusta esto, quiero meterme más al fondo. Ujú. Otra vez volví a tomar la decisión de quedarme, crecer dentro de la iglesia,
aprender y madurar dentro de la iglesia. Claro, el crecimiento es progresivo. Sí. El crecimiento no es de la noche a la mañana. Una de las cosas que yo puedo recomendar a las personas es que tengan paciencia con su crecimiento. Okay. Nada llega de la noche a la mañana. El crecimiento es progresivo. Progresivo. Paciencia. Nadie recibe todo en un solo día. Dios te va a ir formando tu carácter. Dios te va a ir formando paso a paso, caminando con Él, conociéndolo a Él, venciendo retos también. Sí. Y todo eso va a incluir en tu crecimiento. El carácter no se forma de la noche a la mañana. Se tiene que darle tiempo al carácter. Uh-huh. Entonces, aquí es donde decidí, me quedo en esta iglesia, voy a construir mi familia aquí, mi matrimonio, mis hijos. Y cuando hablo de Dios, no estoy hablando de ninguna religión, de ninguna denominación. Sí. Estoy hablando de construir una relación con Dios. Uh-huh. Entendí que mi relación iba a ser personal con Dios. Sí. Que yo tendría que, si yo quiero conocer más a Dios, yo tenía que pagar el precio. Si yo quiero más bendición de Dios, yo tengo que pagar el precio. Uh-huh. Tengo que buscar. Crecer una relación con Dios se lleva de trabajo, Sammy. Sí. Por eso las personas que no han tenido un encuentro con Dios o no están, digamos, se sienten que no tienen una relación con Dios, tal vez lo que deben hacer es poner un poquito más de esfuerzo, Uh-huh. de trabajar un poquito más en ese lado. Porque como digo, la relación con Dios es un trabajo que se tiene que poner. Va creciendo poco a poco. Poco a poco. Y mencionó de que ha tenido retos en este caminar. Háblanos, ¿qué reto has enfrentado o qué experiencia te ha enseñado algo muy importante que te ha servido hasta el día de hoy? Creo que el reto, Sammy, más importante en mi vida que he vencido, digamos, que fue como un obstáculo para mí en esta carrera que tenemos o que tengo yo en el Señor, pues ha sido yo mismo realmente. Okay. Porque hay ocasiones donde mi mente me dice no. Uh-huh. Sí. Por todas las cosas que pasan, las situaciones que pasan, o me dejo llevar por mis emociones, lo que siento. Pero una cosa yo entendí, que en la parte espiritual, las emociones son buenas, pero hay que saber controlarlas. Uh-huh. Porque una de las cosas que he experimentado en mi vida, mi problema más grande, pues siempre ha sido yo, mis emociones. A veces mis emociones me traicionan, me apartan, me desenfocan y descuido lo que yo quiero construir. Uh-huh. Yo creo que esa es, aparte de todos los obstáculos externos allá afuera, creo que dentro de nosotros la lucha es contra nosotros mismos. Uh-huh. De que si yo quiero, tengo que hacerlo. Tengo que levantarme, tengo que ponerle trabajo y pagar el precio de lo que Dios tiene para mi vida. Porque nadie lo va a hacer por mí. Sí. Entendí esa parte, que nadie lo va a hacer por mí. Aunque el pastor o los líderes o la persona que te mentorea quiere lo mejor para ti. Pero si tú no quieres, Uh-huh. nadie lo puede hacer. Sí. Eres Cierto. tú el que va a desear. Hay un deseo ardiente, como dice Napoleon Hill. Uh-huh. Sí, él dice que todo comienza con un deseo ardiente. Uh-huh. Yo tenía ese deseo ardiente de conocer a Dios, conocer su palabra, sentir su presencia y construir mi familia dentro de esa atmósfera. Uh-huh. Y de allí mi esposa llegó, ella se metió en esa atmósfera donde yo ya estaba. Sí. Nacieron mis hijos, ellos nacieron en esa atmósfera. Y mi familia, hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi familia y yo
estamos viviendo en esa atmósfera y es una gran bendición. Yo deseo con todo mi corazón que todas las familias, todas las personas puedan darse esa oportunidad de construir una familia dentro del reino de Dios, dentro de los principios de la palabra de Dios. Wow. Y eso es algo que me llama mucho la atención, y mencionó la atmósfera. Qué tan importante es la atmósfera donde te estás reuniendo, porque si nos dimos cuenta con todo lo que pasó con la pandemia, que no hubo esa atmósfera presencial, ¿no? Que no te podías reunir, que no podías tener contacto con otras personas, y eso como que nos separó un poquito de esa atmósfera, pero cuando nosotros, como dice la palabra de Dios, reunirse, ¿no? Juntos en armonía, eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Donde crece nuestra familia, nuestros hijos, y tener esa relación. Y eso es, creo que es lo más importante, ¿no? Para todo tipo de personas que anda queriendo una relación con Dios, encontrar esa atmósfera. Ujú. No solamente es bueno, ¿no? Ver algo como este video que estás viendo, pero eso no reemplaza, ¿no? Esa atmósfera de acercarse en un lugar y encontrar un lugar donde tú puedes servir a Dios, ¿no? ¿Qué nos recomienda en ese punto? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué quieres lograr en la vida? ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás buscando en la vida? Así vas a buscar la atmósfera. Ujú. Porque, porque si no, si la atmósfera donde estás no va en dirección a donde quieres ir, esa atmósfera te puede sacar del carril, Sí. te puede desviar, te puede desenfocar. Yo decidí comenzar mi vida, construir mi familia Ujú. sobre los fundamentos y principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, y es allí donde busqué esa atmósfera. Sí. Me relacioné con personas que sé que me pueden ayudar a guiarme en ese camino. Ujú. Me acerqué a personas que viven esa vida que quiero vivir, Sí. que tienen ese estilo de vida que yo ando buscando. En otras palabras, ahora voy a ser selectivo con quién me voy a juntar, Exacto. quién me va a Ok. ayudar. No es que estoy rechazando ciertas personas, no es que critico o hablo mal de la gente, simplemente por una cuestión de atmósfera. Ujú. Porque una atmósfera te puede llevar a otro destino. Ujú. Por eso a veces cuando perdemos el enfoque, nos salimos de lo que nosotros queremos. Por eso muchas personas no cumplen los sueños, no cumplen las metas, no logran lo que quieren porque no están enfocados. Se desenfocan porque se salieron de esa atmósfera. Y Sí. siempre hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso está Sí. hablando de la atmósfera. Exacto, ok. Eso es muy cierto, ¿no? Quieres buscar de Dios, pues tienes que buscar a alguien que también te puede guiar, ¿no? Es como buscar ese ejemplo a quien seguir, porque como dice por ahí, el éxito deja huellas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, quieres tener éxito en tu relación con Dios, obviamente que, pues, acercarnos. ¿Dónde está esa atmósfera correcta? Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Lo que nos estás compartiendo es muy importante, de con quién nos rodeamos, quién te impulsa a servir a Dios. ¿Quién te aporta? ¿Quién Ajá, te suma? quién te suma, ¿ok? Por ejemplo, Sammy, disculpe, se me viene en la mente, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio, digamos, en mi alimentación, Ujú. si yo quiero, digamos, mejorar mi salud, si yo quiero superar una enfermedad o un problema de salud, o simplemente quiero bajar unas libras de mi peso, Sí. ¿qué voy a hacer? Voy a juntarme con personas que ya están en ese nivel de pensamiento. Ujú. Juntarme con personas que me van a enseñar cómo alimentarme bien, Sí. qué debo de comer, qué no debo de comer, porque finalmente lo que yo quiero es el resultado. Ujú. Quiero un cambio en mi vida. Pasa lo mismo en todas las áreas de tu vida.
Es Cuando cierto. yo quise tener un cambio, ver un cambio en mi vida y anhelar un futuro mejor, tenía que, tenía que quedarme en esa atmósfera, Ujú. en ese lugar donde no solamente estoy tomando decisión por mí mismo, estaba decidiendo por mi familia, por mis hijos, que en ese tiempo todavía no nacían. Ujú. Na- eh, Iban a nacer todavía en el futuro. Y cuando nacieron, ya el ambiente ya estaba. Sí, La atmósfera ya estaba. Solamente se conectaron y siguieron ese ritmo de vida. Y ahora, gracias a Dios, estamos bendecidos. sí. Eso es lo que quiero para ti, para cualquier persona que nos ve, que nos escucha. Queremos que sean bendecidos, queremos que Dios esté allí en medio de todos ellos. Wow. Es cierto el bajar de peso, que creo que ese es el propósito siempre al principio del año, ¿no? ¿Y por qué no lo logramos o por qué se nos dificulta tanto? Porque pues seguimos a los mismos hábitos, ¿no? Y eso viene también de la atmósfera, te invitan a un comida o en algo y pues es bien difícil, ¿no? De poder lograr lo que tú quieres, pero cuando tú tienes una meta como tú mencionaste ahorita o un sueño, entonces obviamente que vas a hacer un poquito de cambio, ¿no? Esforzarte un poquito al principio mientras se convierte en un estilo de vida. Por eso servir a Dios prácticamente es tu estilo de vida todos los días, no solamente un día a la semana o 2 días a la semana, sino que constantemente, ¿cierto? Toda la vida. Toda la vida. El cambio, el cambio no se hace de la noche a la mañana. Batallamos con nuestros hábitos anteriores. Sí. Por eso, poniendo el ejemplo de la alimentación, de la buena salud, de bajar de peso, llega un momento donde vas a aprender a decir no a ciertas cosas. Sí. Porque te das cuenta que decir sí a todo te ha llevado a un resultado. Y te das cuenta que no es lo que quieres. Ahora vas a aprender a crear un hábito de decir no a esto y sí a esto. Ujú. En mi vida tuve que hacer esa transición de un cambio en mi vida. Ujú. Poco a poco, paso a paso, ir cambiando los hábitos. Servir a Dios se trata de crear nuevos hábitos. Nuevos La palabra de hábitos. Dios habla del viejo hombre, es decir, el hombre que vivía sin conocimiento de Dios, sin Sí. conocer a Dios. Después habla del nuevo hombre, es decir, el hombre según Dios, dice la palabra del Señor, Sí. el nuevo hombre creado a la imagen de Jesucristo. Entre el viejo y el nuevo hombre hay una transición, hay un cambio, hay una renovación y hay una transformación. Nadie dice, hoy decido ser, hoy decido dejar ser el viejo hombre y mañana ya voy a ser el nuevo hombre. Ujú. Ya estoy actuando así como ya soy nuevo. Sí. No, y hay personas que creen que el cambio sucede así, pero en la vida real no, porque todos estamos acostumbrados a una vida anterior. Ujú. Vivíamos en otra manera de pensar, otra manera de hablar, otra manera de ser, de ver las cosas. Entras en el reino de Dios, es otra cultura, Sí. una nueva cultura completamente diferente a lo que usualmente estás acostumbrado. Ahora, lo que hablaba antes, ahora es distinto. Sí. Hay un nuevo lenguaje que se habla dentro del reino de Dios. Y yo tuve que hacer esa transición de cambios, De cambios. paso a paso, todos los días. Todos Y no los. pienso hacer esto por unos 2, 3 años más, Ujú. toda la vida. Sí. Es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida, es una decisión que te da un estilo de vida, o mejor dicho, una calidad de vida. Ujú. Qué bueno es tener a Dios en nuestro corazón y saber que no estás solo, a pesar de que no miras a Dios, sino que caminas por fe. Ujú. Por fe es decir, que no te basas en las cosas que ves, en las cosas que sientes, sino que te basas más en las cosas que puedes ver con tus ojos espirituales, más que tus ojos físicos. Wow. Bueno, tremenda experiencia o consejos de cómo
construir esa relación con Dios hasta que se convierte en un estilo de vida, hábitos todos los días. Pues para terminar, Francisco, ¿algún otro último mensaje que quieras compartir con la audiencia? Pues yo pienso que lo último que puedo decir o mi recomendación es que no se desesperen. Ujú. Si no miran el cambio, sigan haciendo lo que están haciendo. Que entiendan que el cambio es paulatino. Poco a poco, despacito vas haciendo cambio. No se va a hacer de la noche a la mañana. No Ujú. te desesperes contigo mismo. Date tu tiempo. Entiende que todo es un proceso. Ujú. Todo llega con el tiempo. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí. Así que seguir y creer y saber confiar en Dios que lo mejor está por venir. Wow. Si hay una persona que tiene Exacto. algún reto en la vida, un desafío, un problema, no se desespere. Lo mejor viene. Ujú. Dios va a hacer algo por su vida. Amén. Sigan creyendo, sigan confiando, sigan orando, lo que estén haciendo, sigan congregando, sigan estudiando la palabra de Dios y verán que Dios no los va a dejar solos, sino que Él vendrá y los va a levantar y van a ser victoriosos. Muy bien, excelente amigos. Así que ahí está, no se desesperen, hay que continuar y no hay que desanimarnos, sino que seguir en el camino de Dios, que eso es lo mejor. Viene, las cosas buenas siempre están por venir. Wow, me gustó esa parte. Así que gracias Francisco por tu tiempo, por compartir esto, y para todas las personas que les gustó esto, sígalo a él en las redes sociales, ahí está y lo vas a encontrar esto. Así que muchísimas gracias. Dios los bendiga. Feliz día.